Siguiendo con el tema de rectificación de potencia, bien, cuando tenemos nosotros un sistema trifásico, vamos a ver que hay ciertas ventajas importantes respecto de lo que se puede sacar de un sistema trifásico en cuanto a tensión media o variables medias, ¿sí? Comparado esto con los rectificadores monofásicos que vimos en lo anterior. El rectificador de media onda, digamos, trifásico, es como este que les muestro acá, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una terna de tensiones de fase con su neutro, tenemos una carga, ¿sí? Que no especificamos qué es, pero es una carga que en principio va a obligar a la corriente a circular en este sentido, ¿sí? Y bueno, y tenemos tres diodos. Fíjense que esto, si nosotros sacamos cualquiera de estas dos fuentes y dejamos una sola, esto queda exactamente como lo vimos antes, es decir, un rectificador de media onda monofásico. Pero ahora tenemos tres diodos. Entonces ahora ¿qué va a suceder con esto? Digamos, siempre que la carga obligue a la corriente circular de arriba para abajo, siempre va a tener que haber un diodo que esté conduciendo, ¿sí? Necesariamente en este nodo se suma la corriente de cada uno de estos diodos y esa suma da I0, ¿sí? Ahora, ¿quién conduce en cada momento? Pues bueno, hay que analizar las tensiones de fase. ¿Sí? Acá están graficadas las tensiones de fase. La azul es BAN, mejor dicho, roja BBN y verde BCN. Entonces acá lo que va a suceder es que el diodo que tenga mayor tensión en su ánodo, ¿sí? Con respecto al cátodo, bueno, el cátodo está conectado para los tres en el mismo punto, ¿no? Entonces, la tensión, aquel diodo que tenga mayor tensión de ánodo, va a ser el que conduzca la corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos en las tensiones de fase, bueno, acá hay que fijarse en la tensión positiva nada más, o sea, el semiciclo positivo. El semiciclo negativo, naturalmente, cada uno de estos diodos va a estar en inversa, ¿sí? Entonces, naturalmente que cuando viene el semiciclo positivo, fíjense, de los semiciclos positivos, acá está BA y acá está BB, BAN y BBN. Durante este tiempo, la mayor tensión es BAN, ¿sí? BAN es mayor que BBN. BBN está por acá, en este punto, por ejemplo, en este tiempo, va desde acá hasta acá, tiene esta amplitud. Mientras que BAN tiene esta amplitud, ¿sí? Entonces, la BAN es mayor que la BBN. La BCN ni la contamos porque es negativa. Entonces, durante este tiempo, que es, bueno, digamos entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6, vendría a ser un tercio del ciclo completo, está activado D1 y, eh, y entonces la tensión de salida, la tensión en bornes de la fuente de corriente esta, termina siendo, como D1 está conduciendo, es un cortocircuito, este cable, esto es todo un cable, ¿sí? Y esto también es todo un cable. Entonces, durante este tiempo, la tensión de salida es BAN. Cuando BBN se hace más grande que BAN, se pone en conducción el diodo D2 durante ese tercio de ciclo y lo mismo pasa cuando la BCN es mayor que las otras dos. De tal manera que en un ciclo completo de red yo tengo tres chichones,
¿sí? 3 arcos de sinusoide. Entonces, acá hay dos ventajas comparada con el rectificador monofásico. Una, que la tensión nunca se hace cero, como en el caso anterior. Y además que la frecuencia de este ripple o de esta alterna es 3 veces la frecuencia de red. Con lo cual, si yo pienso en un filtro, va a ser mucho más fácil filtrarlo. O lo que es lo mismo, el filtro va a tener que ser chiquito. Si yo tuviera que poner un capacitor ahí en la salida, el capacitor resultante tendría que ser más chico que en el caso del rectificador monofásico. El único problema que tenemos acá es que fíjense que este diodo conduce durante este tiempo, semiciclo positivo, y durante el semiciclo negativo no conduce. Con lo cual, si nosotros miramos la corriente sobre el diodo, ¿sí? y bueno, consideramos que esta corriente es constante, la corriente que fluye por la fase A es un pulso cuadrado, o sea, 0 hasta que empieza a conducir acá, el diodo de 1, constante la corriente y después se apaga. Pero en el semiciclo negativo no hay corriente. Quiere decir que hay corriente media en el diodo, lo cual es natural, pero el problema es que hay corriente media en la fuente, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando que en el camino de la energía va a haber un montón de dispositivos magnéticos, transformadores, generadores y demás, nunca es bueno que haya una componente continua de corriente, porque eso tiene una componente continua de flujo y favorece a la saturación, digamos. No es bueno. Pero bueno, es mejor que lo que uno tenía en su versión monofásica. Este rectificador no es de uso intensivo en la industria. Para calcular el valor medio, ¿sí? Valor medio de tensión sobre la carga, lo que hay que hacer es integrar la forma de onda esta, ¿sí? Entonces, integramos no en un ciclo completo, no tiene sentido, porque la repetibilidad de esto es, digamos, si uno centra esta forma de onda en 0, puede hacer la integral entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3. Recuerden que dentro de un ciclo entero entraban 3 chichones de sinusoide, ¿sí? Entonces, si yo quiero integrar esto, tengo que integrar entre menos pi sobre 3. Primero, el periodo de esta señal sería 2 pi sobre 3, ¿sí? O sea que acá tengo, esto sería 1 sobre el periodo total por la integral entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3. Este es el periodo total, 2 pi sobre 3. Y la integral entre menos pi sobre 3 y pi sobre 3 es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 y pi sobre 3, que es lo que está acá. 2 veces la integral entre 0 y pi sobre 3 de la sinusoide. Si uno hace este cálculo, bueno, queda este número que está acá, en donde haciendo la conversión de tensión de fase a tensión de línea, que es lo que generalmente a uno le interesa con los sistemas trifásicos, me da esto, 3 sobre 2 pi, tensión de línea pico, ¿sí? Muy bien. El próximo rectificador es el rectificador de diodos de onda completa. Bueno, acá esta es la figura que típicamente se ve en los libros. Ahora, a mí me gusta más analizarlo, digamos, porque esto se analiza frecuentemente en términos de las tensiones de fase, ¿sí? Fíjense, acá está de nuevo BA, BB, BC, que son BAN, BBN, BCN. Como acá el neutro no está involucrado en este circuito trifásico, rectificador trifásico, es medio tirado de los pelos analizarlo en términos de las tensiones de fase. A mí me gusta analizarlo en términos de las tensiones de línea.
Para eso se los voy a mostrar en un papel que quizá sea un poco más ilustrativo. Bueno, fíjense lo siguiente. Este es el circuito que vimos recién, donde están las tres tensiones de fase, BAN, BBN, BCN, y estas conectadas a las entradas del rectificador. Como yo le dije, digamos, este circuito no usa el neutro, con lo cual no tiene demasiado sentido analizarlo en términos de las tensiones de fase, sino que más bien yo podría hacer un equivalente de fuente de tensión de estrella a triángulo, ¿sí? Y manteniendo los valores correspondientes entre tensiones de fase y tensiones de línea, este circuito es equivalente a este. Es decir, desde el punto de vista de este rectificador, las tensiones que hay entre los puntos A, B y C son exactamente las mismas, ¿sí? Entonces, yo básicamente tengo entre este punto y este punto una fuente de tensión, entre este punto y este punto otra fuente de tensión, y entre este punto y este punto otra fuente de tensión. Las tres desfasadas 120 grados, ¿no? Entonces, fijémonos lo siguiente. Si yo pongo, bueno, por el momento, las tensiones BAB y BBC, ¿sí? Tengo BAB, BBC y acá tendría la BCA, ¿no? BCA, esto con el más acá y el más acá. Ahora, yo me olvido por un momento de esta tensión, ¿no? Y lo que puedo pensar es lo siguiente, miren. Yo primero analizo qué pasa con BAB, ¿no? Supongamos que, bueno, vamos a darle nombre a estos diodos, que yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, ¿qué dije? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces estos serían 1, 2, 4 y 5. ¿Sí? Y entre este punto y este punto tengo BAB. Fantástico. Entonces yo lo que quiero ver es qué pasa con esta tensión. Que en definitiva, fíjense que va a ser la tensión de salida, porque la fuente está puesta entre este punto y este punto, ¿no? Acá tengo I0 y B0 vendría a estar entre esos dos puntos. Entonces me fijo qué pasa con BAB y esta tensión. Bueno, ¿cómo es esa tensión? Esa tensión, si yo la grafico, supongamos que BAB tiene fase 0, ¿no? Esa tensión, si yo la grafico, es la BAB, esta sería BAB, esta BAB rectificada doble onda, ¿sí? O sea que tendría esto, ¿sí? Vamos a poner, esta es BAB y esta que pongo en línea punteada es menos BAB, ¿sí? O lo que es lo mismo, BBA, coincide con BBA. ¿Está bien? Bueno. Ahora me analizo qué pasa con esta parte, ¿sí? Con esta que está acá. O sea, es el rectificador de onda completa, pero alimentado con BBC, cuya tensión de salida coincide con la otra, es decir, están conectados a los mismos dos cables, este cable y este cable, ¿sí? La superposición de esta primera onda rectificada y la de BAB rectificada, ¿cómo es? Y yo tengo BAB y BBC tiene que estar 120 grados, tiene que tener un desfasaje de 120 grados, ¿está bien? O sea que
Esto más o menos son 2/3, esto más o menos son 2/3. La BBC tiene que arrancar por acá y viene por acá. Esta sería BBC, BBC, y el otro lóbulo rectificado sería menos BBC. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con la tercera tensión, que es BCA? Yo tendría, analicé BAB, BBC, y ahora tengo que analizar el rectificador doble onda compuesto por los diodos 1, 3, 4 y 6, que es alimentado por BCA. ¿Sí? Y esa tensión, ¿dónde está? Ahí está también 120 grados desfasada. ¿Sí? Entonces, acá tengo 1/3, acá tengo 2/3. Entonces esta que está acá sería, la ponemos con violeta, sería BCA. Pero antes y después tengo menos BCA. O sea que 1, 2, 3. Esta sería menos BCA. ¿Está bien? Bueno, en todo momento, como pasa con el rectificador de media onda, los diodos que se ponen en conducción son aquellos que están sometidos a una tensión mayor. Es decir, que como que la tensión entre este punto y este punto está dada por aquella tensión que es la mayor de todas. La mayor de todas es la que está más arriba, obviamente. Entonces, en este punto, durante esta parte del ciclo, la que va a ser mayor de todas es este arquito de sinusoide. Después, la que va a ser mayor de todas es esta. ¿Sí? Después, la que va a ser mayor de todas es esta. Y así siguiendo. ¿Sí? Así se va conformando el ciclo entero. ¿Cuántos lóbulos de estos entran en un ciclo? Y entran 6. ¿Sí? Acá estaría 2pi. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es tiene una ventaja sustancial respecto del media onda, que es, ya mismo nos damos cuenta de que la frecuencia, ¿sí? La frecuencia del ripple es igual a 6 veces la frecuencia de la red. Con lo cual el filtro va a ser más fácil de hacer, menos voluminoso que en el caso de media onda. Y bueno, y además tiene otra ventaja, que es que no hay valor medio de corriente en las fases de alimentación. Eso lo vamos a seguir viendo en la FIMIL. Entonces, fíjense, después vemos cuánto vale la tensión media, ¿no?, de salida comparada con la anterior. Bueno, acá están las tensiones de fase. Yo, como les dije, como les explicaba recién, para mí es más sencillo verlo desde las tensiones de línea, ¿sí? Pero bueno, acá las tensiones de línea están representadas con estas flechitas, ¿no? Si uno tiene las tensiones de fase, las tensiones de línea son la resta entre las dos. Entonces, en este punto, por ejemplo, se da digamos, estamos casi en el máximo o cerca de el pico de BAB, ¿sí? Durante el momento en que BAB es la más grande de todas las tensiones de línea, nosotros tenemos nuestro rectificador que está compuesto por D1, D3, D4, D6. Pero cuando la BAB es positiva y la mayor, conducen D1 y D6, ¿sí? Como el puente rectificador monofásico que vi. Entonces D1 y D6. Acá este es el
acá durante este tiempo sería el chichoncito de la sinusoide, ¿sí? VAB. Después de ese momento, el diodo D1 sigue conduciendo, ¿sí? y se pone a conducir D2. D2 está acá. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la tensión entre este punto y este punto, o sea, BAC, es la mayor de todas, ¿sí? Si ustedes se fijan el dibujito que les hice recién, justamente después de BAB, el chichón que sigue es el de BAC, ¿sí? Entonces, bueno, y así se van cambiando la conducción de los diodos. Fíjense que cuando estamos en menos, bueno, me es difícil mirarlo en este gráfico, pero si hacen el análisis con el gráfico que les mostré recién, van a ver que es mucho más fácil, y lo que les quería comentar es que cuando uno pasa por DAB, conducen D1 y D6, y cuando uno pasa por el máximo de menos BAB, o sea, BA, los que conducen son D3 y D4, ¿sí? Así que bueno, fíjense que la forma de onda de corriente sobre cada uno de los diodos, y en consecuencia, bueno, esto en realidad es la corriente sobre los diodos. Si uno analiza tiempo a tiempo, instante a instante, la corriente de fase IA, ¿sí? Lo que va a ver es que, bueno, la IA es la suma de la corriente, o digamos, acá hay que hacer un Kirchhoff en este nodo, ¿no? En este nodo, si la corriente de D4 va para allá, IA más I de 4 es igual a I de 1. Bueno, si ustedes hacen el cálculo gráfico de esta corriente, lo que van a ver es que la corriente en esta fuente de tensión tiene un valor, digamos, tiene un pulso positivo y tiene un pulso negativo. Quiere decir que no hay valor medio. Bueno, eso también es una ventaja sustancial respecto de el rectificador de media onda. Bueno, acá estaba un poco más. Sí, estaban los chichones que yo les mostraba, ¿sí? Bueno, fíjense cómo van conduciendo los diodos. Fíjense que en menos BAB los que conducen, como les dije, son el D3 y el D4, que son este y este, ¿sí? Bueno, si uno mira las tensiones sobre cada diodo, lo que va a analizar, siempre lo que tiene que hacer es decir, bueno, si yo quiero ver la tensión ánodo-cátodo de D1, simplemente lo que tengo que hacer es ver, bueno, cuando está conduciendo obviamente la tensión va a ser cero, ¿sí? Porque es casi un cortocircuito. Y cuando no está conduciendo, lo que hay que analizar es en qué condición está cada uno de los diodos, si es un circuito abierto o un cortocircuito. Entonces, la tensión ánodo-cátodo yo la voy a poder calcular en función de las tensiones de entrada y los distintos estados de los diodos, porque el diodo va a ser o un circuito abierto o un cortocircuito. Entonces siempre voy a poder hacer el cálculo gráfico con Kirchhoff de tensiones, con alguna malla, de cuál es la tensión que soporta cada diodo, ¿sí? Bueno, y acá no lo voy a hacer con detalle, eso hay que sentarse y analizarlo instante a instante. Pero la tensión en el diodo tiene este perfil, digamos. Cuando está conduciendo tiene tensión 0, y cuando no está conduciendo o bien soporta una de las tensiones de línea o soporta la otra tensión de línea. Así que bueno, la idea ahora es analizar cuánto vale la tensión media, ¿sí? De estos chichones que tenemos acá. Acá tenemos una comparación entre, estas son las tensiones de fase, las tensiones de línea en punteado, los chichones de tensión de fase, que son, digamos, que darían como resultado
el valor medio de tensión para un media onda, que está por acá, y los chichones de las tensiones de línea que dan como resultado el valor medio de un rectificador doble onda. ¿Sí? Fíjense que es sustancialmente más grande el valor medio en un onda completa. ¿Sí? Que casi, fíjense que casi como que toca el pico de la tensión de línea. O sea que casi el valor medio de un rectificador de onda completa trifásico es igual a el valor pico de tensión de línea. ¿Sí? Eso lo vamos a ver acá. Bueno, tengo que hacer el cálculo de valor medio. Fantástico. Bueno, ¿cómo hacemos el cálculo? Y tenemos que calcular el valor medio de este chichón, que va entre menos pi sobre 6 y pi sobre 6. Porque recuerden de que entran 6 chichones en un ciclo entero. Entonces, bueno, si uno hace ese cálculo, lo que ve es justamente lo que les digo. Fíjense, el valor medio de salida, de tensión de salida de un rectificador trifásico es 3 sobre pi tensión pico de línea. Y 3 sobre pi es 3 sobre 3,14, que es aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, este rectificador aprovecha muy bien la tensión de entrada.